Elisa Vargas ha obtenido el primer premio tesis doctoral Cátedra Aquae de Economía del Agua por su trabajo centrado en los efectos del cambio climático en los recursos hídricos en el Mediterráneo y sus implicaciones económicas. Tesis que ha sido elegida entre un total de 21 presentadas en la convocatoria de 2017. Estos premios son otorgados por la UNED y la Fundación Aquae desde hace 3 años y valoran los mejores trabajos de investigación realizados en torno al agua en universidades españolas y extranjeras y tiene cada vez mayor interés y proyección. Bienvenida a nuestro programa, Elisa Vargas. Enhorabuena por este premio. Hola, muchas gracias, Isabel. Bueno, pues tenemos que decir que nuestra invitada, Elisa Vargas, es doctora por la UNED en el Departamento de Economía Aplicada. Desde 2015 es responsable de políticas en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Económica en Bruselas, Bélgica. Trabaja directamente en la implementación de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Aguas Subterráneas y ha promovido actividades para reforzar el vínculo ciencia y política en el sector del agua, ejerciendo también como docente y además es autora de 20 publicaciones en revistas científicas, informes técnicos y capítulos de libros. Bueno, pues vamos a hablar de la tesis fundamentalmente y también de su experiencia en este campo porque yo creo que es interesante. Elisa Vargas, viendo su currículum está claro que usted siempre ha mostrado un interés por el estudio del cambio climático y también en particular por el agua. ¿Por qué hace su tesis en este tema? ¿Ya había trabajado anteriormente desde el punto de vista de investigación en estas cuestiones? Sí, bueno, muchas gracias por la introducción y buenos días a todos. Efectivamente, son dos temas que siempre me han preocupado bastante y quizás transmitiros que nací y crecí en Elche, que es una ciudad que tiene una precipitación media anual de unos 320 milímetros, que comparándolo, por ejemplo, con Santiago de Compostela, que tiene unos 1.000 milímetros más anuales, pues se considera por Naciones Unidas una zona árida o semiárida. Entonces, en ese sentido, quiero decir que me ha impactado mucho desde bien pequeña el valor y la riqueza del agua y lo que suponía, la diferencia que suponía entre tener agua y no tener, y bueno, el valor de la vegetación, de la biodiversidad en general. Y esto yo creo que me ha marcado tanto de pequeña que bueno, al final ha influido en mi elección en cuanto a estudios posteriores y mi carrera. Y también deciros que bueno, que valoro mucho el agua y al mismo tiempo me ha marcado mucho el tema de los extremos, porque también hemos vivido inundaciones de una gravedad impresionante en esa zona, en la zona de la provincia de Alicante, y entonces también el temor un poco a las crecidas, a las inundaciones, pues me han marcado desde bien pequeña. Y esto, bueno, pues ha hecho que finalmente me interesara por estudios medioambientales y por ver un poco cómo iba a influir el cambio climático en todo lo que significa gestión y protección del agua. Elisa Vargas, antes de estudiar o antes de hacer la tesis en economía en esta universidad, en la UNED, ¿qué estudios has tenido? Bueno, mi carrera universitaria es un poco variada. Empecé en la Universidad de Elche, en la Universidad Miguel Hernández, estudios medioambientales, ciencias ambientales, pero bueno, por una serie de razones personales, pues acabé en Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, y hice gestión medioambiental. Bueno, a partir de ahí, quizá deciros también que en esa universidad es una de las 10 mejores universidades en cuanto a gestión de bosques y de recursos madereros, que obviamente pues para volver, digamos, mi idea era regresar a España y trabajar en ámbito ambiental, pues no era exactamente el enfoque que le quería dar. Entonces, bueno, intenté centrar mi carrera más en recursos hídricos. Y vi también que la parte económica pues me había quedado quizá un poco más floja en la carrera y por eso pues vi que en el programa de desarrollo sostenible y crecimiento económico de la UNED pues realmente podía encontrar las áreas que me interesaban. Y esto lo compaginé con un programa conjunto con la Universidad Libre de Bruselas en hidrología e ingeniería hidráulica. Y lo que quería era pues tener una visión un poco más especializada en cuanto a cambio climático, recursos hídricos y aspectos económicos. Pues vamos a hablar de la elección del tema, de los objetivos y enfoque de esta tesis.
creo que lo que tengo que decir también es que le doy gracias a mis directores de tesis porque realmente me apoyaron mucho y me animaron porque vieron que ya tenía algunas publicaciones en este ámbito en cuanto a agua y cambio climático en España, y me animaron un poco a seguir en esa línea. Y también había hecho un curso de aspectos mediterráneos, entonces pues también tenía un poco la curiosidad de comparar un poco la situación en la ribera mediterránea y en la Unión Europea. Entonces me planteé una serie de preguntas de investigación y quería saber, digamos, cuál era la situación actual en cuanto a gestión de agua, administraciones, legislación, etcétera. Luego, ¿qué impactos podíamos esperar del cambio climático? También quería saber qué herramientas teníamos para hacer frente a estos impactos y de alguna manera determinar si estábamos o no preparados para afrontar el reto del cambio climático. Y entonces en todo este ámbito, pues hacer un análisis de las políticas, de la legislación ambiental existente para saber si era suficiente y, por último, considerar todo el tema de aspectos económicos relacionados con el agua. Por aspectos económicos, pues consideraciones económicas me refiero tanto a cuánto se estaba invirtiendo, de qué manera se estaba invirtiendo, por ejemplo, en investigación en cuanto a cambio climático, y por otro lado también herramientas, pues por ejemplo, cánones, impuestos, etcétera, pues relacionados con los servicios ambientales, con el coste del recurso, etcétera. Elisa Vargas, vamos a adelantar un poco las cuestiones que queríamos hablar, porque yo pensaba dejar las conclusiones de la tesis para después, pero usted ha comentado que una serie de planteamientos iniciales en el tema y decía, ¿estamos preparados? ¿Realmente vamos a hablar de esas conclusiones? ¿Estamos preparados? ¿Existen las herramientas necesarias? Sí, bueno, la verdad es que no es digamos blanco o negro, ¿no? Porque hay muchísimas diferencias en cuanto a Estados miembros dentro de la Unión Europea y más aún con países de fuera de la Unión Europea, porque en la tesis también cubro un capítulo todos los países que son de la cuenca mediterránea. Tengo 8 puntos principales en las recomendaciones, en las conclusiones y quizás, pues, bueno, para mí lo más importante de transmitir es que las políticas, la legislación es muy completa, es muy ambiciosa. La Directiva Marco del Agua es una pieza clave en cuanto a legislación de protección ambiental. Y bueno, en España tenemos además una serie de herramientas adicionales, como por ejemplo los planes de gestión de sequía, que por cierto están ahora mismo en consulta pública. Y bueno, ¿estamos preparados? Pues yo creo que las herramientas están ahí. El mayor problema ha sido, quizá lo puedo decir, esto en todo momento estoy hablando desde mi punto de vista personal y no representando a la Comisión Europea, pero creo que ha habido una falta, que hay un gran problema en cuanto a implementación de las directivas existentes y de la legislación existente. Entonces, por un lado, pues falta de implementación. ¿Por qué? Pues por un lado falta de fondos, por otro lado, tenemos que decirlo, falta de voluntad política en muchos casos. Y luego creo que no se ha priorizado bien, porque, bueno, podemos decir que la crisis económica ha afectado a todo el tema de gestión ambiental, pero siempre ha habido algo de fondos y creo que no se ha priorizado bien, creo que no se ha invertido correctamente, creo que se podría haber hecho más en cuanto a infraestructuras verdes, en cuanto a protección de ecosistemas y de biodiversidad, que a la larga nos da beneficios en muchos ámbitos. Y bueno, pues creo que quizá no se han tomado las decisiones correctas en el momento adecuado. Esa es mi visión general. Nos explicabas, Elisa Vargas, que la Directiva Marco pues es un proyecto muy ambicioso, que es bastante insuficiente para afrontar este problema, pero que no se ha implementado bien. ¿La implementación de la Directiva Marco se está haciendo de igual forma en el ámbito de la Unión Europea, en el conjunto, o hay zonas donde se está trabajando menos en ella, o estamos más atrasados? Bueno, gracias. Sí, es una pregunta un poco delicada, pero bueno, lo primero quizás decir que que no partimos desde la misma situación, es decir, la disponibilidad de agua es totalmente diferente en el norte de Europa que en el sur, que en el este. Entonces, desde ese punto de vista, pues las situaciones tanto geográficas como administrativas como económicas son muy diferentes.
Aún así, creo que se ha avanzado mucho desde el primer ciclo de la directiva, desde los primeros planes del 2009 hasta los siguientes planes. Creo que en general se ha mejorado. Hemos conseguido que en general en la Unión Europea que la calidad del agua sea mayor y que que las masas de agua estén en mejor estado, y de hecho se ha invertido muchísimo en cuanto a depuración de aguas residuales. Hay diferencias, obviamente. Hay países que han trabajado más en unas zonas, en unos aspectos que otros, sí, especialmente pues en todo el tema de políticas de precios para el agua. Bueno, también podemos decir que no quiero tampoco decir que España sea uno de los países que que experimente más retrasos, porque tampoco es así, pero también es verdad que actualmente solo nos faltan, digamos, solo faltan por aprobar los planes de algunos planes griegos y algunos planes canarios. Entonces, bueno, pues vemos que sí, que efectivamente hay algunos retrasos en ciertos Estados miembros. Pero bueno, en general yo creo que hay que transmitir los mensajes positivos, y es que se ha mejorado, que los ríos están un poco mejor que hace 15 años y que se está trabajando para conseguir que todas las masas de agua estén en buen estado. Y bueno, creo que todo el mundo está concienciado, y quizá el público en general no conozca bien los objetivos de esta directiva europea, pero digamos que todas las administraciones, el público en general, las ONGs, todos los colectivos sociales tienen claro que debemos trabajar en esa dirección, en mejorar el agua, mejorar la calidad del agua, que al final repercute en la calidad de los ecosistemas y al final nos da beneficios, como decía, en todos los aspectos. Elisa Vargas, hay evidencias científicas de que el escenario es muy negativo sobre la evolución del cambio climático. Lo estamos viendo además en cuanto a aspectos que comentabas, como por ejemplo la ¿Se contempla dentro de la Unión Europea, en las políticas en las que se está trabajando, este escenario más negativo? ¿Hay algún tipo de proyecto en este sentido? Sí, efectivamente. Sí, bueno, primero decir que desde 2005 aproximadamente se trabajó muchísimo, muy intensamente en el ámbito europeo en cuanto a escasez de agua y sequía, y se hicieron una serie de recomendaciones muy importantes para todos los Estados miembros. Hubo comunicaciones, hubo documentos guías que afrontaban o que cubrían los principales retos, pero ahora mismo, actualmente, se está haciendo una evaluación de la estrategia de cambio climático europea. Y bueno, pues todo el tema de extremos, tanto sequías como inundaciones, se está abordando en este proceso de consulta. Y se está haciendo un gran esfuerzo en cuanto a participación pública, a involucrar a todos los sectores interesados e involucrados en este ámbito, y a escuchar qué tiene que decir el público y cómo podemos mejorar esta estrategia de cambio climático. Es decir, que sí, se está trabajando, y quizá también en este punto específico de la sequía, es decir, que bueno, pues que hace unos años quizá los países que más estaban afectados eran los del sur de Europa, y especialmente España tenía una gran preocupación por este tema, y ahora estamos viendo pues que estos efectos se ven en otros países que no estaban tan preparados o tan acostumbrados a sufrir sequías. Por ejemplo, muchos países del Danubio pues están poniendo sobre la mesa este tema como un punto que necesita estudiarse a fondo y que necesitan, digamos, más apoyo técnico para afrontar los retos de la sequía. Volvemos al trabajo, a la tesis. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que haces, Elisa Vargas, en tu tesis? No sé si tienen que ver con esto que estamos comentando en este momento. Bueno, pues invito a los oyentes a que quizá echen un vistazo sobre todo las recomendaciones, que no son muchas páginas, y cubro 8 puntos principales, pero quizá me centro en un par de ellos, y una de las recomendaciones que hago es precisamente una mayor integración de las políticas, porque bueno, vemos que muchas veces todo el tema de gestión de recursos hídricos ha ido por un lado, el tema de adaptación al cambio climático ha ido por otro. Entonces, esto no solo lo digo yo, obviamente. Bien, por ejemplo, pues se puede ver esta recomendación también en informes de Naciones Unidas,
o de los auditores europeos, pero bueno, lo que transmito es que se necesita integrar mejor las políticas, que se tiene que hacer un mejor uso de las estructuras transversales, por ejemplo, aquellas que trabajan entre diferentes direcciones generales y ministerios, y esto es una recomendación que hago especialmente para España. Luego también en tema de transversal, pues que se le dé una mayor consideración a todo lo que es el nexo agua, energía y alimentación, porque nuevamente los ministerios pues a veces trabajan de manera muy independiente y no son conscientes de los problemas que pueden afectar a las diferentes áreas económicas, y el agua al fin y al cabo se utiliza para absolutamente cualquier actividad económica. Entonces creo que tenemos que transmitir esa importancia en las diferentes administraciones, y luego pues no sé, el uso, la necesidad de tener estudios que muestren los beneficios económicos de implementar mejor las políticas, porque esto al fin y al cabo se puede usar como apoyo técnico y político para invertir más en la gestión y en la protección del agua. Y eso pues no está tan claro, es decir, no tenemos tan claro, no tenemos sobre la mesa figuras claras que muestren los beneficios de implementar la Directiva Marco, y precisamente es uno de los puntos en los que estamos trabajando ahora mismo desde la Comisión Europea. ¿Faltaría, por tanto, más investigación en este ámbito? Sí, efectivamente. Sí, en este ámbito. Luego también menciono pues el tema de modelos de cambio climático, pues ver, quizá afinar un poco los modelos existentes, ver cómo los impactos que vamos a ver en las diferentes cuencas hidrográficas, que esto al fin y al cabo puede ayudar aún más a gestionar mejor los recursos que tenemos. Elisa Vargas, ya para despedirnos, nos gustaría que nos explicases las dificultades, la complejidad de hacer una tesis. Esto también un poco para las personas que puedan estar interesadas en afrontar un trabajo de investigación, una tesis. El acceso a datos, cómo se compatibiliza el trabajo con la familia, con la tesis. Bueno, pues tu impresión sobre estas cuestiones. Claro. Pues tengo que decir que para mí la mayor complejidad ha sido compatibilizar mi vida personal, familiar, con los estudios y con el trabajo. Y es un proceso pues al final agotador, pero bueno, aún así merece la pena, se aprende muchísimo. Y creo que vivimos una era digital que hay que aprovechar, y en ese sentido pues el acceso a datos y a información es tremenda y es muy positiva, y creo que bueno, que este mismo trabajo, si se hubiera realizado hace 15 años, pues habría sido completamente diferente y se habría requerido muchísimo más tiempo. Pero bueno, hoy en día pues puedo decir que encontrar artículos científicos que respondieran a las diferentes preguntas de investigación, informes técnicos, etcétera, ha sido relativamente fácil de encontrar. La dificultad ha sido, por ejemplo, casos concretos, encontrar información más detallada para aquellos países que no son miembros de la Unión Europea, es decir, para todos los países del norte de África y del este del Mediterráneo. Eso fue realmente complicado, a pesar de ser una pequeña parte de la tesis. Otros problemas, pues claro, yo había hecho estudios ambientales, pero no tenía tanto conocimiento en cuanto a modelos climáticos. Pues comprender, entender la complejidad de los modelos, de los diferentes escenarios, y bueno, pues todas las guías del IPCC y de cómo gestionar la incertidumbre, etcétera. Pues todo eso ha sido un poco complicado para mí de asimilar, digamos, de analizar, asimilar y transmitir, plasmar de una manera que pueda ser entendida por cualquier persona que lea la tesis. Pues eso también ha sido complicado. Pero bueno, finalmente pues creo que ha sido un trabajo, bueno, que espero que llegue al público en general y especialmente a la gente que está involucrada en la gestión del agua. Bueno, decir a los interesados que efectivamente este trabajo de Elisa Vargas está publicado. Se publica dentro de la Fundación Aquae en un apartado en la web donde se están publicando diferentes tesis y trabajos sobre estas materias. Nuestra invitada Elisa Vargas ha obtenido el primer premio tesis doctoral Cátedra Aquae de Economía del Agua. Su trabajo, como hemos avanzado, se ha centrado en los efectos del cambio climático en los recursos hídricos en el Mediterráneo y sus implicaciones económicas. También ha analizado las implicaciones en España.
Muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo, Elisa Vargas, y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a vosotros.